Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Iniciando una semana de trabajo corta, pero una semana de trabajo en definitiva. Nosotros le pegamos derecho. Hay que estar todos los días y la verdad que es un placer hacer programas de televisión. Con mucha información y notas realmente muy interesantes para compartir con ustedes en este inicio de semana. Pero vamos a hablar primero de un tema que pasó la semana pasada y era la designación, que ya se sabía, de Marcelo Álvarez como vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan. Estamos hablando del responsable para asuntos gubernamentales en Sudamérica de la empresa Barrick. Estamos hablando de una de las directivos más importantes de Barrick para Sudamérica, director ejecutivo de Asuntos Gubernamentales, CEO de Veladero, y como consecuencia del hecho de que se haya desvinculado de la mina Veladero y de Barrick, naturalmente, Analía García, en el cargo que ejercía, también deja el puesto que por estatuto le corresponde a esa empresa dentro de la Cámara Minera y es el que asume Marcelo Álvarez, la vicepresidencia, en el marco de una situación que todavía no ha sido comunicada adecuadamente o debidamente por la empresa. Nos estamos manejando con información oficiosa que uno va obteniendo en función de contactos periodísticos y demás, pero no se ha expresado todavía, han pasado varios días ya. La empresa no se ha expresado convenientemente porque estamos hablando de cargos importantes con contacto con la comunidad, ¿no? Vamos a decir que si esto se da, tal cual se dice en los pasillos, al menos del mundo periodístico, Tal cual. es, la verdad, jerarquizar la actividad de la Cámara Minera porque es una persona que lleva muchos años al frente de lo que es el manejo de la mina Veladero en cuanto a la relación gubernamental y la empresa Barrick, además un hombre, un gran conocedor de la realidad local y con una idea muy clara también de la necesidad de que la minería todos los días trabaje en pos de mantener la licencia social. Absolutamente. Algo que dijo hace 2 años, ¿te acordás en De Sobremesa? Cuando estábamos en el otro estudio, en una entrevista que hicimos, y dijo, ojo, la minería no tiene garantizada por siempre la licencia social y es algo que hay que trabajar día a día. Es un elemento que se renueva cotidianamente en una construcción de confianza cotidiana. Marcelo Álvarez, en este sentido, no solamente tiene bastante claro ese escenario, sino que propende a generar aspectos de comunicación, tanto interna como externos, para Barrick. Que convengamos, Barrick con Veladero ha mejorado sustancialmente su mecanismo de contacto con la población, lo hizo a la fuerza, después de particularmente los graves eventos de 2015. Entonces, por eso ponemos de manifiesto este hecho, poco usual diría, en la muy buena conducta comunicacional que ha tenido Barrick de un tiempo a esta parte, y es que han pasado ya varios días de estos cambios, que son muy importantes y no se han comunicado adecuadamente todavía. Bueno, hablemos sobre lo que pasó en Santa Fe, un hecho gravísimo. Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a otros chicos del mismo colegio. Un hecho extremadamente grave, el cuarto hecho de violencia con armas de fuego que se registra en pocos años en la Argentina. Recordarán, hubo un hecho en La Pampa donde murieron 3 menores también, 3 adolescentes, hace varios años ya. Hubo un hecho que no pasó a mayores felizmente en una escuela de Mendoza, con una adolescente con el arma reglamentaria, entiendo, del padre, que era policía, etcétera, etcétera. Esa suerte de atentado organizado a través de redes sociales que se descubrió en su momento por investigación de la policía en la provincia de Buenos Aires y desbarataron una banda que incluso estaba acopiando armas, pero sí réplicas de armas, con lo cual el asunto pasa a mayores. Esto último sucedió esta mañana muy tempranito, 7:15 en San Cristóbal, un pueblo que está a 180 kilómetros al sur de Santa Fe, donde un alumno de 15 años dentro del estuche, se especula que dentro del estuche de una guitarra, otros hablan dentro de una mochila, ingresó con una escopeta a la escuela y sin mediar muchas discusiones, algunas intercambio de palabras con otros compañeros habrían surgido en el baño del establecimiento, salió, disparó, mató a un chico de 13 años e hirió con los perdigones de la escopeta a otros 2, que están uno de ellos en estado crítico, el otro grave, fuera de peligro. El punto está en que tuvo tiempo de cargar y recargar la escopeta no menos de 2 veces, con lo cual estaba medianamente en conocimiento del accionar de esa arma. Estaba bien entrenado en cuanto al manejo de armas. Y hablé yo esta mañana con algunos psicólogos y psiquiatras, me dicen puede tratarse de un brote psiquiátrico,
que muchas veces aparece. Puede tratarse tal vez de una persona que hizo esto bajo el consumo de algún tipo de sustancias, pero son temas que todavía la justicia está investigando y que seguramente en las próximas horas ya se va a poder Ya dilucidar. han circulado algunos videos del bullying al que era sometido este muchacho en varias oportunidades, burlas, secuenciadas burlas, y además ahora el foco está puesto en si no hubo una adecuada capacidad de reacción por parte de los docentes del establecimiento que podrían haber advertido en una comunidad muy chica como es San Cristóbal. Ellos mismos le dicen la ciudad-pueblo, porque tiene una dispersión habitacional importante, pero al mismo tiempo pocos habitantes, mayoritariamente volcado a la actividad agrícola, entonces se conocen todos. Si se conocen todos, se sabía, suponen los investigadores del gobierno de Santa Fe, de la policía y de la justicia, que se debió haber tomado conocimiento previo de ese bullying que incluso circulaba en redes sociales, ¿no? Tal vez, algunos dicen, esto puede haber sido reacción a ese hecho. Bueno, Manuel Adornis está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Hablamos de presunto porque todavía está bajo un proceso de investigación. Exactamente. Es la palabra que corresponde. Lo que pasa es que tanto su confesión en algunas entrevistas como las pruebas que también pesan sobre él, la situación es muy complicada del hoy jefe de gabinete. Muy complicada porque incluso fue por momentos ciertamente contradictorio. Respecto, por ejemplo, de los vuelos, dijo una cosa en una entrevista y luego se desdijo y dijo otra. Luego, cuando fue citado a declarar el piloto del avión, dijo otra diferente. Un lío bárbaro. Una secretaria dijo que otra quién cosa había pagado. Sí. O sea, lo más grave es que se lo vincula con un periodista que es amigo y que es un productor de la televisión pública, donde el Estado, o sea, todos nosotros, quiero decir, ponemos dinero, administrado por la Jefatura de Gabinete, de donde salió Manuel Adornis. Es un asunto bastante complicado, pero al mismo tiempo se le olvidó declarar una casa en un country, que parte de una evaluación muy básica de $300.000 en adelante. O sea, la imputación que hizo el fiscal federal Gerardo Policita es por enriquecimiento ilícito. Presentó un dictamen ante el juez federal Ariel Lijo. Ariel Lijo es el que quería ingresar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al cual no le aprobaron los pliegos. Exactamente. Bien. Y además, un estudiante para algunas causas de anestesiología, Bien. Ariel Lijo, sí. Bien, sos malo. Sí, soy malo. Sos sí, malo, claro. te Todo el mundo gusta sabe. ser malo, te gusta ser Y malo. que duerme pacientemente. Salvo cuando terminan los mandatos de los que están siendo como investigados. siempre. Ahí automáticamente el hijo se pone a trabajar y Como pone siempre. todo en caja como corresponde. Obra con desfibriladores las causas para los que ya no están en el poder. Claro, siempre es así. No es diferente. Comodoro Pi es parte del problema en la Argentina. No te quepa la Comodoro menor Pi duda. es parte del problema, es uno de los peores sectores que tiene la Argentina, que debería haber solucionado y nadie se ha animado a hacerlo porque es una corporación extremadamente poderosa. Bueno, las 5 fuerzas federales en la República Argentina están reclamando por incrementos salariales. Gravísimo lo que va a acontecer, ¿eh? Esto no solo está pasando con las fuerzas federales, también hay muchos reclamos en distintas provincias En las de policías sectores de policías provinciales. Exacto, y en los servicios penitenciarios. Recordarán que en Santa Fe hace muy poquito y en Entre Ríos hubo un problema en este sentido, en Tucumán también, pero esta convocatoria de las 5 fuerzas de seguridad federales es bastante grave. Estamos hablando de la Gendarmería, la más importante de todas, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, van a realizar un abrazo simbólico al edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, porque sostienen que los cuadros medios, tanto de oficiales y sobre todo de suboficiales, casi todos están por debajo de la línea de la pobreza, sin un mecanismo de recuperación salarial y sin los suplementos que, si bien son no remunerativos, les permitían algún nivel de supervivencia. Recientemente, el Ejército, y esto ya estamos hablando de Fuerzas Armadas, el actual jefe de Ejército y el ministro de Defensa, por decisión y además en una comunicación interna fehaciente, prohibieron oficiales y suboficiales ejercer tareas como, por ejemplo, de choferes de autos de aplicación. Básicamente porque la situación dentro, no solamente de las fuerzas de seguridad, sino también de las Fuerzas Armadas, es extremadamente compleja y tanto los oficiales subalternos como los suboficiales subalternos
varios de ellos están por debajo del límite de la línea de pobreza y otros apenas superados, casi languideciendo. Para tener una idea, las Fuerzas Armadas, como las fuerzas policiales, no pueden sindicalizarse. Eso está prohibido por la Constitución. Claro, totalmente. Mucho menos todavía pueden hacer un paro o reclamos como puede ser movilizaciones. Por eso decimos lo notorio de esta movilización al edificio Centinela. Con el agravante de que la situación del IOSFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ahora subdividido, no solamente sigue desfinanciado, sino paralizado y tiene a todos sus integrantes sin cobertura. Y de hecho hubo una manifestación hace unos días en la sede de IOSFA en San Juan, ¿no? Bueno, vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe le puede llegar a su celular en forma absolutamente gratuita. El exministro Valverdi, protagonista de un aterrizaje de emergencia en Posito. Estuve hablando con su hijo, Javier Valverdi, se descompensó, en verdad, el exministro Valverdi, y el hijo fue el que aterrizó el avión. Está fuera de peligro y no corrió peligro la vida de él. Otro de los títulos, conoce a Zambia, el rival de Argentina. Por favor, espero que juegue un poquito mejor que en el partido anterior. Fue un papelón la actuación de la selección argentina, hay que decirlo, por más Messi, fanático de Messi que seamos. Zambia. Fue un espanto el partido contra un equipo que era un espanto también, porque contra cualquier rival de mediano nivel, Argentina se traía 4 o 5 goles en contra. Bien, y de vía así conquistaron el Ironman 70.3. Además Bueno, impresionante, vamos a hablar en un ratito, pero no vamos a hablar con uno de los grandes ganadores. ¿Y por qué digo de los grandes ganadores? Porque con quién vamos a hablar, nada más y nada menos que con Sebastián Fernández. Él corrió el Ironman, pero en un ratito él le va a contar su historia y le voy a decir por qué es uno de los grandes ganadores. Otro de los títulos, glaciares, demoran debate y faltan votos. Además, Perdón, de esto la semana pasada dijimos, había un innecesario, diría yo, mal calculado optimismo en el oficialismo de que la modificación de la ley de glaciares podría tratarse el próximo 8 de abril. Lo dijimos en estos términos y lo pusimos en duda en la idea de tratar de transmitir el conocimiento que habíamos adquirido respecto de la cantidad de diputados del oficialismo que no están de acuerdo con estos cambios. Hay muchos hoy que le están dando la razón a Mario Capello y a su grupo, sí, claro, que en algún momento planteaban y decían, señores, no nos metamos con la ley de glaciares, reglamentemos la que existe. No le hicieron caso, tal vez muy mal fundados, y hoy estamos viendo que tienen un problema que no va a ser de tan fácil solución. Y la voz de Mario Capello, que se hizo escuchar tiempo atrás, que advertía de esto, no fue debidamente escuchada y es una de las personas con mayor experiencia en este sentido. Otro de los títulos de Nuevo Mundo, recién lo comentaban los compañeros, alumno entró con un arma y mató a un compañero en una escuela de Santa Fe. Además, Estados Unidos evalúa ataque terrestre a Irán. Además, Franco Colapinto terminó 16º en Japón. Cuando conversamos con Fabricio Benedetti aquí el viernes, que no había mucho para esperar, finalmente y lamentablemente sucedió, que fue perjudicado por el auto de seguridad, sí, pero hizo una pésima clasificación y el tránsito posterior de carrera también deja bastante que desear. Y esto ya lo ponemos en línea con la interpretación que ha hecho del auto su compañero de equipo, Pierre Gasly, que no solamente entró en Q3, es decir, entre los 10 mejores de la clasificación, sino que lo llevó al 7º lugar al Alpine, conteniéndolo a Max Verstappen, que va con un batracio marca cañón, pero es no Max deja Verstappen. de ser Max Verstappen. Claro. Además, otro de los títulos de Nuevo Mundo, nuevamente vandalizan la Pampa del Leoncito con camioneta. ¿Sabes cuándo se va a terminar esto? El día que esas personas que vandalicen no solo tengan que pagar una fuerte suma de dinero, sino que vayan en cana. Sería fantástico. Claro, pero es que no hay otra forma de solucionar fantástico las cosas que venir, llamarlo y decirle, venga señor, a usted le cuesta esta plata, una fuerte suma de dinero, pero además se va a pasar 3, 4 meses adentro. Cuando vos te tengas que pasar 3, 4 meses en el penal, empezás a pensar en romper las cosas que es de todos. Porque también hay un concepto que aquello que es del Estado o es de todo no es de nadie, y eso es un error muy grave. El que rompe cosas de la sociedad tendría que tener castigos mayores aún. Pero bueno. Pero el punto está en que nadie se anima a aplicar esos castigos. No. Hay una interpretación de los códigos, etcétera, etcétera. Nadie se anima a interpretar esos castigos.
Y esto es parte de lo espasmódicos que somos los sanjuaninos. Van surgiendo cosas como este asunto, como el ataque a personas por parte de perros potencialmente peligrosos, etcétera, y cosas por el estilo. Y hacemos mucho ruido un ratito, y a los 2 o 3 días se acabó la historia, y hasta el próximo evento similar no lo mencionamos. Bueno, está con nosotros el doctor Oscar Cuadro, ex decano de la Facultad de Abogacía de la Universidad Católica de Cuyo, hoy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de San Juan, o Derecho Administrativo, perdón, y también en la Universidad Católica. Oscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Es un gusto para mí, un placer estar aquí con ustedes. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Oscar, la semana pasada murió Noelia Castillo. Ella era una española de 25 años que recibió la eutanasia después de discutir legalmente con su familia durante aproximadamente 600 días, solicitando que se le dé lugar a la posibilidad de morir bajo la eutanasia. Ahora, queríamos preguntarnos, ¿qué pasa si alguien solicita algo así en Argentina? ¿Esto es legal acá? No, en la Argentina la disposición activa de alguna droga o de algún mecanismo que con intencionalidad y causalmente provoque la muerte activamente de una persona está de alguna manera vedado implícitamente. No hay una ley que permita la eutanasia, como ocurre en el caso de España, como ocurre también en el caso de Uruguay, por citar un ejemplo latinoamericano próximo. Evidentemente esta cuestión enfrenta en determinadas situaciones muy singulares el derecho a la determinación moral de cada persona, su autonomía individual en términos del artículo 19 de la Constitución, y el perfeccionismo moral, si se quiere, o los intereses de la sociedad, o el cuidado, tantas veces, de los intereses de los pacientes por parte de la legislación. Pero hoy esto en la Argentina, a priori, y salvo que se plantee un caso y que esto llegue a la Corte Suprema y se defina en algún sentido, esto es importante entenderlo así. Es decir, recordemos, por ejemplo, que en el año 2001 hubo un precedente muy interesante a propósito de un niño anencefálico, es decir, una persona concebida en el vientre de su madre sin viabilidad, y respecto del cual su madre pidió la interrupción del embarazo. Esto mucho antes, por supuesto, de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta situación, digamos, no es estrictamente idéntica a una situación de eutanasia activa, pero es una situación, digamos, que plantea sus similitudes. Y en ese caso la Corte Suprema se expresó favorablemente a la posibilidad de que lo hiciera luego de una batalla legal importante. Pero a priori, para dejarlo en claro, no hay una ley que permita la eutanasia activa en este momento en la Argentina. Oscar, cuando esto sucedió hace muy poquito también, y como habitualmente pasa, se genera un debate, en los medios fundamentalmente, en redes sociales naturalmente. Y se mencionó mucho lo del derecho a la muerte digna. ¿Qué encuadre legal tiene eso, si es que existe y se la puede denominar así? Bueno, sí existe legislación en nuestro país, por ejemplo, respecto del tratamiento médico, la posibilidad de aceptar, rechazar, modificar un tratamiento médico ofrecido a un paciente por parte de un profesional de la salud, a obtener una historia clínica, al consentimiento informado. Existe una ley que específicamente regula estas situaciones. Es decir, la muerte digna, en el sentido de no estar sometido a tratamientos crueles en caso de enfermedades que traen consecuencias sumamente dolorosas, que son incurables. Eso está perfectamente legislado en nuestro sistema y forma parte de los derechos del paciente, a recibir cuidados paliativos, ¿está bien? Es lo que ocurre también con el tratamiento del dolor, que le llaman por Claro, eso. y con algunas instituciones. Por ejemplo, pensemos en lo que hace la Casa de la Bondad en la provincia de San Juan, que es un hospice para brindar asistencia moral, espiritual y física a personas que están transitando la última etapa de su vida con enfermedades que a priori son incurables. Entonces, esa posibilidad de que una persona rechace un tratamiento médico, por ejemplo, y decida tener una muerte que estima digna, o que lo decida por él una persona que tenga capacidad para representarlo, está tutelado legalmente en nuestro país. Lo que no está legislado, está bien, y en todo caso es una discusión constitucional que en algún momento aparecerá, es esto que ocurrió en Barcelona, en España, que refiere estrictamente a la eutanasia, pero en un sentido activo, donde la droga o el suministro de droga causa intencionalmente el deceso. Eso no está legislado en nuestro país. Oscar, uno no tiene pruebas, pero sí tiene
muchas historias de gente que cuenta que de pronto a un determinado paciente que estaba sufriendo y en una situación terminal, le aplicaron morfina para apurar el proceso de fallecimiento de esa persona y que es una práctica que se da. Ahora bien, si eso no está tutelado, esa persona hasta podría llegar a ser acusada de asesinato. Bueno, como ocurre en todos estos casos, donde hay una cuestión sumamente atada al análisis prudencial, es decir, al análisis de las circunstancias de cada uno de los casos, porque también somos conscientes, tenemos cierta edad, hemos visto situaciones y sabemos que cada situación de un paciente, de un padre, de una madre, de un abuelo, demanda una serie de decisiones familiares y demás. Entonces, hay que estar con mucho cuidado a la evaluación de las circunstancias prudenciales del caso a los efectos de proferir una opinión. De otra manera seríamos, de alguna manera, sería una opinión infundada la que podríamos partir. Pero es claro que si ese tipo de prácticas implicaran no un auxilio frente al dolor, ¿está bien? O simplemente encauzar ese proceso de fallecimiento en un sentido de trato humanitario y de muerte digna, bueno, podría tener otros ribetes jurídicos, sin lugar a duda, en caso de que esto se plantease, ¿no? Por causante u otra persona. Oscar, mencionaste recién un hecho que es de, creo, significativa importancia. Si una persona no puede tomar esa decisión, dijiste, puede hacerlo alguien que esté legalmente habilitado. Así es. ¿Cómo se habilita legalmente a alguien a tomar semejante decisión? Bueno, hay distintas circunstancias. Hay circunstancias en que esa autorización está dada con anticipación. Hay personas que lo manifiestan, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová y las transfusiones sanguíneas. En ese caso hay situaciones y hay precedentes judiciales en los cuales hay una manifestación expresa de la persona que manifiesta pertenecer al culto y niega toda posibilidad de ser transfundido en una situación singular. ¿Está bien? Aún cuando corriese riesgo su vida. Aún cuando corriese riesgo su vida. Ahí se dan dos circunstancias muy particulares. Por un lado está el tema de que esos asuntos rara vez llegan a instancias de la Corte Suprema, porque son circunstancias absolutamente urgentes. Entonces la Corte Suprema de nuestro país, en algún precedente, se ha expresado respecto de la validez constitucional de estas decisiones, aún sin la existencia de un caso en el sentido de actualidad. ¿Está bien? Se lo ha hecho para asentar su precedente al respecto. La otra circunstancia es que aún mediando expresa voluntad de la persona respecto de por ejemplo, la negativa a que le suministren un determinado tratamiento o un elenco de drogas o algo en particular, existe oposición familiar. ¿Bien? Esa es otra circunstancia particular. Y se da habitualmente. Los padres, ¿no? El cónyuge o la cónyuge manifiestan esto y esto suscita alguna cuestión judicial. Y una cuestión mucho más compleja es la que acontece con el caso de los menores de edad. Con el caso de los menores de edad hay una tutela singularmente intensa de parte del Estado en la protección de la ley y de sus derechos, porque no hay un conocimiento estricto y pleno, un consentimiento estricto y pleno de ese menor de edad. Entonces eso da lugar a otro tipo de planteos, ¿no? Tenemos el caso de testigos de Jehová que están frente a una situación de transfusión, pero la persona que está en la situación es un menor de edad. Y luego, bueno, está la representación, que no necesariamente es una representación formal, pero tiene que ver con la representación que surge del vínculo familiar, ¿no? Sus hijos, está bien, sus padres, ¿sí? Que son quienes, en definitiva, toman esa decisión porque están habilitados legalmente para hacerla, está bien sea por el vínculo que tienen o por alguna circunstancia especial de trato y de continuidad. En el caso de esta chica en España, la disputa familiar fue muy importante porque el padre se oponía tajantemente, lo hizo a través de vías legales recursivas una y otra vez, y la madre no. La madre estaba en línea con, más allá del dolor, naturalmente, en línea con lo que la chica había decidido. El caso español es singularmente importante porque plantea varias cuestiones. Estadísticamente hemos tenido noticia de que el número de personas que solicitan la eutanasia activa en España ha ido creciendo año tras año. También que hay una mayoría de casos que se presentan en la Comunidad de Cataluña, en la cual aparentemente hay cierta prescindencia al trato público, es decir, se está con alguna insistencia en favor de la decisión conforme a la autonomía individual, conforme a la autonomía moral del sujeto. Ahora, el punto es que la circunstancia es particular porque no se trata de una persona que decida su muerte frente a un dolor físico, sino que se trata de un dolor
psicológico particularmente intenso, un trastorno de la personalidad, pero es una persona que está viva, está bien, está imposibilitada, producto de haber atentado contra su vida en diversas circunstancias, pero cuesta mucho interpretar, entender y aceptar cuál es la realidad que debe afrontarse frente a una decisión tan límite como es ser privada de la vida voluntariamente, ¿no? Es un caso que de alguna manera convoca la atención particularmente por sus circunstancias. Te cambio de tema. Vamos a derecho argentino. Hace muy poco se reglamentó, se dictó la reforma en la ley laboral. Desde distintos gremios y la CGT misma también se ha pedido la declaración de inconstitucionalidad o al menos medidas cautelares contra esta ley. Creo que hay un fallo que se ha emitido hoy declarando la posibilidad o dando lugar a estas medidas cautelares. ¿Qué significa esto en términos jurídicos? En términos jurídicos significa que, primero, hagamos una explicación global para que todos podamos entenderlo. En la Argentina, nuestro sistema constitucional dice que cualquier juez, ¿no?, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. El punto es que cuando se declara en este tipo de casos, donde quien pide la inconstitucionalidad de una ley es una asociación sindical de grado superior, el efecto que produce la medida cautelar, este es el caso, que suspende los efectos de la ley, es general, digamos, se aplica no solo para el caso puntual, sino para todos. Tiene una eficacia Pero un juez erga ahí de provincia puede tener un poder tremendo. Exactamente, es así, y así es nuestro sistema. Eso a veces sirve para impedir la legislación y entonces es cuestionable, porque la misma representación popular que es decidida a través de la lógica democrática se ve vulnerada por una decisión contramayoritaria de un juez, y otras veces sirve para defender la libertad individual. Pero esta es la raíz y la base del sistema. Ahora bien, en este tipo de procesos se da otra singularidad, que es que este juez tiene, al tomar esta decisión, tiene que iniciar, conforme una acordada de la Corte Suprema, un proceso colectivo. Es decir, todo el resto de las demandas que se articulen dentro del sistema con relación al mismo problema, con el alcance general, van a ser recibidas por este juzgado en la medida en que la Corte estime que están dadas las condiciones para abrir un proceso colectivo. ¿Esto qué significa en términos lisos y llanos? Que hoy, en los 82 artículos que han sido declarados inconstitucionales cautelarmente, la ley de contrato de trabajo o de modernización laboral está suspendida en su vigencia. Ahora, esa decisión cautelar ha sido o será apelada por el Estado federal. Esa apelación irá a otro juez que podrá, a una Cámara, ¿verdad?, que podrá ratificar o rectificar la medida. Entonces, en poco tiempo puede esto mantenerse con una situación de suspensión o rectificarse, pero forma parte de las batallas propias y características de este tipo de reformas en nuestro sistema. Para que una discusión de esta magnitud llegue a la Corte, ¿debe pasar mucho tiempo? Y si llega, ¿cuál es el efecto? Pero el problema acá, digamos, no debe pasar mucho tiempo para que la cuestión llegue en términos de una decisión cautelar. Porque esto es cautelarmente una decisión innovativa. Es decir, hay una situación que está vigente, la ley de modernización laboral está vigente. El juez decide innovar sobre esa situación y suspender 82 artículos en su vigencia. Eso va a instancia de Cámara. A priori, una medida, en principio, una medida cautelar no es materia de recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en este tipo de situaciones, donde lo que está en juego es una ley central dentro de la estructura y donde lo que se está confrontando es una decisión contramayoritaria contra una decisión legislativa obtenida democráticamente, guste o no guste, la Corte seguramente dará una respuesta. Después, el problema de fondo tramitará largos años. ¿Podrá hacer por un per saltum y actuar en lugar de la Cámara la Corte? Es posible que la Corte actúe por vía de per saltum, pero no lo veo probable en este tipo de situaciones. La Corte, digamos, maneja prudencialmente sus tiempos, no hay un problema real aplicativo, porque la apelación va a ser mañana seguramente, va a haber una sentencia en el transcurso de la semana próxima. Y ahora, luego a mí me llama la atención, entonces, si acá un juez lo puede decidir y a través de él se canalizan todas las causas, lo que busca cualquiera de las partes, llámese CGT o que sea, es buscar cuál es el juez más afín a las ideas de esa organización gremial y plantear el problema donde ese juez tiene la jurisdicción. Eso es parte del problema. Esto es parte del problema, porque exactamente, porque la mayor parte de la justicia laboral nacional
ha sido colonizada por un partido político durante largos años, ¿está bien? Y por determinados operadores de ese partido político, singularmente. Entonces, esta es una situación muy particular. Pensemos también que hay una decisión convenida entre el Estado federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el fuero laboral pase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es algo que tendría que haber ocurrido en el año 1994, después de la reforma constitucional. Es decir, llevamos 32 años sin que eso ocurra y el mismo fuero laboral dice que eso es inconstitucional. ¿Bien? Entonces, son las dificultades propias del sistema. Ahora bien, una reflexión final, digo, que una asociación tenga ese poder de fuego, ¿está bien? En este caso, bueno, parece alterar la voluntad democrática de la mayoría. Pero en otras ocasiones, supongamos problemas ambientales severos, como los que han estado mencionando, es lo que posibilita que la sociedad civil actúe en defensa de determinados intereses. ¿Está bien? Porque de otro modo, individualmente, no se logran los objetivos y entonces los resultados a veces pueden ser muy distintas perjudiciales. formas de utilizar esa herramienta. Exactamente. Muy bien, Oscar, como siempre, muchísimas A gracias ustedes. por Muy claro. venir, por darnos esta explicación, por pretender entender por ahí temas que son complejos. Así que muchísimas gracias. Muy agradecido a ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a unos avisos y vamos a saludar a Sandra y a Giselle. Sandra volvió de vacaciones con un color que te digo envidiable. San Juan, una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero estamos listos para seguir generando un legado de valor. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. Muy bien, continuamos en De Sobremesa y tenemos que hablar, Giselle, del Ironman, un evento de una enorme magnitud, muy exitoso en San Juan. Lo que ha dejado, comenzaba el día sábado con el Ironman Kids, más de 400 chicos participando, muy entusiasmados, por supuesto, con lo que se generaba allí, no importaba la temperatura, no importaba el calor, y lo que vivimos ayer también, con mucha gente acompañando, gente que fue a observar, que fue a vivir desde muy temprano, porque veíamos movimiento durante todo el fin de semana, hemos visto y se siguen viendo los turistas, los atletas que han llegado para disputar este certamen aquí en nuestra provincia y se han quedado para disfrutar algunos días más. Con mucha gente entusiasmada. Yo escuchaba el testimonio de los atletas y decían, es la tercera o cuarta vez que estamos en San Juan, ahora nos toca venir a pasear. Ojalá que así sea, que puedan venir. Un bahiense, Pablo Bien, en este caso se quedó con este Ironman 70.3 y una marplatense, lo comentábamos recién allí en los títulos de Nuevo Diario, fue quien se quedó con esta edición 2026. Muy sacrificada, todos dijeron lo mismo,
por la temperatura que tuvimos ayer aquí en nuestra provincia, pero con esos paisajes y con todo lo que hemos podido observar estos días, la verdad que una competencia de otro nivel la que se ha vivido aquí en nuestra provincia. Bueno, vamos a saludar, también está con nosotros Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Un gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Muy bien, re contenta de estar otra vez con todos ustedes, así que bueno, descansé unos días, pero acá estamos de nuevo ¿Te para fue bien informar. de vacaciones? Tremendo, sí. Bueno, me alegro muchísimo. Hablemos un poquito de espectáculos. César Banana Pueyrredón viene a San Juan. No, no viene, vino anoche. Ah, vino San anoche, Juan, perdón. Estuvo anoche en San Juan, bajé del avión y me fui directo al Teatro Sarmiento, donde este artista con una gran trayectoria hizo emocionar a mucha gente, gente mayor, gente que con sus temas en alguna ocasión se puso de novia, perdió un amor. Bueno, muchas anécdotas que fueron sucediéndose a través del show, donde él tuvo mucha interacción con el público, donde fue muy cariñoso, donde luego bajó del escenario, saludó a la gente, hizo fotos, hizo notas y tuvimos la oportunidad de poder charlar con César Banana Pueyrredón. ¿Lo escuchamos? Público, el teatro, venir a un teatro que ya toqué acá. Digo, yo toqué los teatros antes de que se remodelaran y después de remodelar, o sea, eso es lo lindo de tener una trayectoria larga, ¿no? De poder tocar en lugares muy emblemáticos de la ciudad. Y bueno, encontrarme con este público de San Juan, que es siempre divino. Siempre hacemos cosas privadas acá, ¿viste? Hemos venido muchas veces a hacer cosas privadas. No hay nada como venir a hacer un teatro y que la gente que pagó la entrada y está ahí y está participando de cada canción. Así que me voy lleno de una gran satisfacción de volverme a encontrar con la gente de San Juan. Generalmente, para que un evento salga bien, necesita un equipo que trabaje y que se ponga a cargo de ese evento. Y sin lugar a dudas, lo que fue el Ironman, que fue exitoso de donde se lo mire, tuvo un equipo que trabajó y mucho para el éxito que ha tenido. Y quien estuvo al frente de este equipo fue Eduardo Cerimedo, a quien tenemos el gusto de recibir acá en el programa, subsecretario de Alto Rendimiento de la provincia. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto tenerte acá. Muy bien. ¿Cansado? Hola, Eduardo. Bienvenido. No, gracias por la invitación. El equipo invisible, le digo yo. El equipo que está en todos lados y a veces no se ve. Bueno, y te acompaña, yo digo, uno de los grandes ganadores. Porque acá está quienes compiten para ganar, quienes compiten para bajar el promedio que hicieron en carreras anteriores, quienes compiten para superarse a sí mismo. Y en el caso de Sebastián, creo que compite todo eso junto, porque es una meta personal y aquí tenemos el gusto de recibir acá. Sebastián, ¿cómo andás? Un placer también tenerte acá en el programa. Bienvenido. Gracias. Bueno, corriste también ayer. Corrí. Sí, vos ahí nombrabas que bueno, la organización salió de primera, pero sin duda que no es porque es un evento, ya viene arrastrando y aparte, bueno, él ha corrido, así que sabe lo que es de dentro y obviamente de afuera ya tiene su expertise. Sí. Contanos, Eduardo, como un poquito de detalles, números de lo que fue ayer la carrera. Números, 1.200 triatletas de más de 35 países, aproximadamente 200 sanjuaninos, los 1.000 restantes, 300 extranjeros y 700 de todas las provincias de Argentina, más de 4.000 visitantes en San Juan, hotelería a tope, gastronomía a tope, comercio a tope, proveedores turísticos a tope, Uber y taxis a tope. La verdad que hicimos una evaluación anoche, terminamos tarde, pero hicimos una evaluación prematura del derrame económico del evento. El promedio de Ironman para un 70.3 con 1.500 participantes es de 5 a 10 millones de dólares en el lugar que lo organiza, de acuerdo a la cantidad de participantes. La estimación acá fue de 3 millones de dólares para la provincia, para San Juan, o sea, 4.200 millones de pesos aproximadamente, que quedaron en empresas sanjuaninas, proveedores sanjuaninos, proveedores de servicios sanjuaninos, la gente, los más de 100 vendedores, empresas que estuvieron los stands vendiendo en la expo, no sé, desde las carpas, los servicios de catering, escuchaba notas de hoteleros que pedían más vajillas a otros, a gente que alquilaba servicios de lunch porque tenían los hoteles llenos, sobre todo en la zona de la carrera, y bueno, y experiencias de gente que me tocó
y esto lo remarco, había que llevar gente a dejar las bicicletas. Y me dicen, tenés que llevar a 2 norteamericanos, conseguime algo para llevarlos. ¿Cuándo? El sábado. Los llevo yo en mi camioneta. Después me dijeron, son canadienses. Bueno, resultaron ser alemanes, ¿sí? Eran 2 alemanes. Con mi very difficult inglés los llevé. Más o menos parecido al mío. Los llevé, es más, le dicen, es una autoridad de gobierno que los va a llevar, pero bueno, no entendieron mucho. Les cargué las bicicletas, las até como hacía yo en mis viajes, los llevé, los traje. Cuando llegamos al hotel me quiere pagar. Le digo, no, esto es cortesía del gobierno de San Juan. En mi inglés rústico, la cara del hombre no entendía nada. Bueno, ese hombre llegó casi entre los últimos y el hijo fue el último de la carrera, que se hizo una fiesta especial. No hablaron casi nada de ida y vuelta. Verlo bailar cuarteto al alemán en la llegada. Resulta que estaba con 3 hijos más y la novia del hijo, eran 6 alemanes en esa llegada. La felicidad que tenían, bueno, viste, son cosas que te llenan el alma. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando para esta organización? Vos y el equipo Invisible, Eduardo. No, la verdad que venimos trabajando, terminamos Fiesta del Sol, que también con el equipo nuestro hacemos la Expo Deporte de la Fiesta del Sol, y nos pusimos de cabeza a trabajar en el Ironman, pero ya habíamos trabajado 4 meses durante el año pasado para postular para el Ironman Full, que hay que postular en una franquicia internacional, una ciudad con todos los requerimientos y reglamentos que tiene, y logramos obtener el Ironman Full. Así que ha sido, no tiene pausa esto, y O sea, es que los últimos 20 días es todo. sumale una locura. un tema mayor. Yo voy a nadar todas las mañanas al Club Ausonia y ahí entrenan 6 o 7 chicos de los que compitieron. Además, esto genera que hay muchísimos sanjuaninos, estos 200 que participaron, que se dedican durante todo el año a tener una vida sana, a hacer deporte, a generar una conciencia del deporte en su familia, que también es parte de lo que significa poder tener un Ironman con estas características en nuestra provincia. No, pero sin duda, bueno, mira, esa imagen circuló por el mundo. Eso fue la banda de la policía, de gendarmería, perdón, tocando el himno, pasa el helicóptero de la provincia, hace la ronda y terminó con eso. Hay gente, en serio, había entre atletas llorando. Eso es único. La verdad que lo que se genera, 25 policías corrieron. Vos corriste también. Yo también aparte de hice natación, me costó entrar en el traje neopren, estoy gordito. Es muy difícil, pero Es bueno. una confesión, ¿eh? No, es muy difícil hacer lo que uno hace. Uno relega muchas cosas y yo siempre lo digo, para mí, al menos para mí, es mucha responsabilidad estar en el lugar que estoy. No me permito la posibilidad de fallar. Entonces, relegás muchas cosas personales. Pesás 15, 20 kilos más, porque antes dedicaba mucho tiempo de mi vida a hacer ejercicio, mi vida es el deporte y ahora no lo puedo hacer. Pero bueno, los resultados están que cuando uno se compromete, las cosas salen bien. Contanos tu historia. No solamente tu participación en el Ironman, de lo que vamos a hablar. Contanos tu historia. Mirá, bueno, deportista yo he sido de toda la vida. Está todo vinculado al motociclismo, vos. Todo vinculado al motociclismo desde que nací, por mi familia. Vos sos familia del Peringa Cerdera, para que quede Ya, claro. sobrino. Bien, sobrino. Mi mamá hermana del Perín. Y bueno, obviamente yo iba a terminar corriendo en moto porque No puede ser Cerdera si no correr. no había otro camino. Y durante muchos años corrí en moto, hice también artes marciales, que me gustó mucho. En paralelo, obviamente, yo para tener estado físico para las carreras de moto, hacía mountain bike, natación, ciclismo. He estado vinculado siempre al deporte. Y hace casi 15 años, en un mal salto de esos típicos que vas despacio, yo creo que esa es una de las consecuencias, ir despacio. Salté mal y me caí de cabeza como si me hubiese tirado una pileta sin agua, básicamente. Y en la rodada me quebré la columna, con lesión de médula. Y bueno, desde ahí empecé con una rehabilitación bastante movidita. Yo entrenaba 7 horas por día en una clínica que me había ido a internar para hacer rehabilitación, para lograr independizarme y tratar de volver a tener la misma vida
de irresponsable, como me decían ahí atrás de cámara. ¿Quién habrá sido? Claro, sí. El responsable, te lo dice. Justo él. ¿Quién habrá sido? De responsable venía yo abajo. Y traté de bueno, llevarlo a lo mismo que hacía. Y en definitiva terminé haciendo la misma vida. Por supuesto que adaptando, la bicicleta no tiene 2 ruedas, tiene 3. Y ando en silla de ruedas, pero uso una camioneta, un auto, lo que sea. Y bueno, así con todo. Por supuesto que de un principio, cuando estás en terapia intensiva, que estás mirando las luces del techo nada más, que no mueves nada, se te pasa por la cabeza cualquier cosa. Y lo que hablaban antes de esto de las escuelas y demás. ¿Lo pensaste? Sin duda. Lo primero ¿Lo que pensaste? te pasa. Pero estás ahí en terapia y yo decía, bueno, voy a hacer tal cosa. Y decía, ¿qué me va a pasar? Un arma, una pastilla, cualquier cosa que se te pasa por la cabeza. Después te das cuenta que es una cuestión de unos minutos, porque yo a los días o a los meses yo ya estaba manejando, jugando al tenis, empezando a vivir una vida. Y decime una cosa, Sebastián, vos corres para cómo es una prueba difícil, porque es natación, ciclismo y correr. ¿Cuál es la parte que más se te complicó para poder adaptarte? Despertarme a las 4 de la mañana. Eso fue difícil. Eso fue lo más difícil. De ahí en más, sin duda, a ver, la natación es complicada, yo la hago solamente con los brazos, tengo que... En mi caso es casi igual también. Seguro que nada. Equilibrar el cuerpo y Claro, levantar las fácil. piernas O sea, es muy complejo. Llevar todo el peso del cuerpo solamente con los brazos en la natación es complicado, ¿no? Claro, Requiere buscarle la un altísimo flotabilidad. nivel de entrenamiento. Sí, sí, a mí me cuesta mucho encontrar el nivel de flotabilidad del cuerpo ideal. Aparte vos corres la misma distancia que el resto, no es que tengas... Sí, sí, mismo circuito. un circuito todo. distinto. Los mismos tiempos de corte, que si yo llegué, tenés 1 hora 10 de límite y si no te sacan, hice 1 hora 9, 20 segundos. Estaba ¿En algún momento creíste que no a una llegabas? pestaña. Sí, desde los 600 metros, ya me di cuenta que iba lento. Encima él larga primero y después empiezan a largar los 1200 y lo van pasando. Me van pasando Sí, por arriba. yo te pasé por al ladito Piña, ahí, casi te hago un piña, chiste. que es boxeo bajo el agua. Pero aparte no saben que sos vos. No, es que no miran. Ellos van. ven una persona ahí que va nadando, nada más. Sí, sí. Ahí todos ligan, ¿eh? Todos, todos sí. ligan, ahí, Decime, ¿y cuándo llegaste? 7 horas, me dijiste. yo había llegado a todos estos Ironman, este fue el 6º, creo. Todos arriba de las 8 horas. El mejor que había hecho había sido 8 horas 13 minutos. Y bueno, llevo 1 año entrenando para bajar las 8 horas. Terminé haciendo 7 horas 56. Así que Cuando llegaste y sentís, miraste el reloj y dijiste 7:56, ¿qué pasa por tu cabeza? ni lo vi el reloj. Lo primero que me encuentro siempre a Eduardo ahí atrás del coso. Después, sin duda, miré a ver qué tiempo había hecho. Pero nada, yo sabía que venía bien. De la natación que salí lento, pero sabía que había entrado bien en tiempo, así que lo que quedaba era tener sin duda que suerte y darle ¿En algún a momento ojos te cerrados. quebrás? ¿En algún momento de la carrera te quebrás y decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién me manda? No, mira, a esta altura ya de la vida no. Todo producto de eso que te comentaba de la terapia intensiva. Yo estaba en terapia intensiva, con lo único que podía hacer era respirar y con una máscara porque no podía mover nada. Estando así, todo lo demás regalado. Así que... Cierto. Vos sabés que Seba, bueno, es un ejemplo para todo y es una cábala esperarlo en la llegada. Y después él se tira a la fuente, no es un egresado, pero claro. bueno, siempre la cábala es y tirarse a la fuente. Total, si me retan, ¿quién lo va a retar? Pero bueno, no solo que ha bajado los 20 minutos, sino que con los 60 grados de temperatura que había en el pavimento, a las 3 de la tarde, 3:30, la verdad que
Si hubiera habido una temperatura mucho menor, hubiera mejorado mucho más el tiempo. Lo complicó más de lo ya naturalmente complicado que es Sí. el Ironman, la inclemencia climática, mucho calor que hizo. Muchísimo, ¿no? sí. Y humedad. Sí, inclusive Sí. yo termino normalmente en enfermería para poder hidratarme. Yo hablo siempre antes de largar con la gente de enfermería. Digo, espérenme con suero porque seguro que necesito. Y normalmente estaba yo solo en los otros Ironman. Ahora estaba llena la enfermería. Llena. Sí, llegaron atletas elite. O sea, esto es una prueba amateur. Desde 2019 quiere ilegal para hacer pago en dólares. Los elite no se pudo hacer más las carreras de elite, porque lo racional de este país que era ilegal tener dólares y pagar en dólares. Entonces los elite no vinieron más. Todavía no se recupera eso, pero tenemos amateur que ¿Se dedican a esto? Sí, que tienen mejores sponsors a veces, pero no corren por plata, corren por una plaza al mundial. Pero ver entre los primeros 10, yo llevé a algunos a la enfermería, ya los ves con baba blanca, los ves pálidos, ya, uno ya sabe cómo vienen y ahí nomás tenemos el servicio de hospital, el trabajo que hacen los médicos, la gente de salud pública es fantástico y sí, esta vez estuvo a Y tope. me sorprendió una cosa, esta mañana, me decía él, fuimos a nadar, 7 de la mañana estaban 2 de los chicos que compitieron y le digo, ¿qué hacen acá? Aflojando. Y dice, entrenando para el Ironman. Sí. Claro. Ya empiezan, o Sí, sea, están regenerando en el ya agua. empiezan los Ah. entrenamientos. ¿Te vas a animar al Ironman? Sí. Sí, Hace Obvio. un año que lo tengo decidido. Sí, pero estamos hablando de eso, es mucho más difícil. sí, es muy valiente. Hace un año que estoy entrenando. Es el desafío de me este queda año. un par de meses. Es el desafío de este En año. una mentalidad así, lo peor que puede pasar es no animarse a hacerlo. Lo Sin peor duda. que puede pasar, abandonar. Claro. Claro. No hay que quedarse con el que hubiera pasado sí, sino intentarlo, que nadie te la cuente. Y sin duda, Claro. en todo. Sí. Es exactamente Seba es así. un ejemplo de vida y es un ejemplo para todos los que creen que no pueden y tienen todas las condiciones o al menos caminan. Seba es un ejemplo, por eso siempre que podemos y yo lo sigo mucho, somos amigos, pero lo que marca los que... Cuando vos escuchás a alguien y dice, no puedo, estoy grande, estoy gordo, estoy viejo, tengo hijos, la familia. Bueno, él es un ejemplo para todos los que dicen que no se puede. Bueno, sí, todo se puede cuando se quiere y Seba creo que a todos nos levanta y nos despabila cuando estamos un poco distraídos. Coincido totalmente. Bueno, realmente muy interesante. Y vamos a seguir de cerca tu entrenamiento para el Ironman, Sebastián. Yo entreno calladito, pero entreno. Bueno, pero nosotros te vamos a seguir. Y con Eduardo naturalmente vamos a volver a conversar. Les agradecemos a ambos que hayan aceptado la invitación y felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Un chicos. par de minutos nada más y ya volvemos. Bueno, Giselle, hablemos de algo más del deporte, ¿te parece? Bueno, hablamos de la final de la Liga Argentina de Vóley porque ya tiene rival UPCN. Hay que decir que Ciudad le costó bastante, pero avanzó en esta final venciendo a Tucumán de Gimnasia con un marcador, la verdad que bastante ajustado. ¿Qué pasa ahora? UPCN está mucho más descansado, menos mal, para esperar este partido de la serie final, que es al mejor de 5, ¿sí? Al mejor de 5 se define, como siempre, esta final de la Liga Argentina. Tiene ventaja de vóley. localidad el equipo. Y en este caso el equipo de sí, Ciudad de Buenos Aires. porque terminó en mejor posición en la tabla de posiciones, terminó Ciudad Vóley, entonces van a jugar 2 partidos allá. Ojalá que se jueguen los 2 partidos acá y si hay que definir, se define en Buenos Aires. Pero bien por UPCN, que espera tranquilo este partido, un poco más relajado. Era la final que todos esperaban, pero le costó bastante a Ciudad eliminar al otro conjunto tucumano. El sábado, el primer partido. Vamos a hablar ahora de automovilismo y lo vamos a hacer con Fabricio Benedetti. Fabri, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar primero de Fórmula 1. Sí. Otra mala carrera de Franco Colapinto. Tenemos que ponerlo en esos términos porque disimularlo no tendría mucho sentido, más allá de lo que nos gustaría que le fuera bien. Las pruebas no fueron buenas, clasificó mal.
¿Fue perjudicado en la carrera por un auto de seguridad? Sí. Pero de no todos hubiese modos, sido mucho mejor. Pero la escala que tiene con Pierre Gasly es muy importante. ¿Cómo lo ves vos a eso? Bueno, estamos hablando del Gran Premio de Japón. Del Gran Premio de Japón. Bueno, la verdad que fue un Gran Premio de Japón que nosotros adelantamos mucho el día viernes acá. Creo que le pegamos en casi todo, Negro, con lo que hablamos. Sí. Fue muy malo todo lo que pudo hacer Colapinto en la pista, en las 3 tandas de entrenamiento. En la clasificación no pudo pasar a la Q3, se quedó. Si bien tuvo una buena largada en la carrera, después no fue perjudicado. Son cosas que pasan con los... Si bien los autos de seguridad a veces benefician a uno y entorpecen a otro, ¿no? Sí, le desacomodó la estrategia. Exacto, pero todos largaron con las mismas cubiertas. Sí, pero no estaba bien, no le encontró el rendimiento al auto. Gasly venía de hacer un 7º puesto en la Q3. Sí. Lo de Gasly sigue siendo buenísimo. Buenísimo. Hay mucha diferencia entre Gasly y Colapinto, cosa que no la ha habido nunca. Es un tema a tener en cuenta en estos 35 días que hay hasta Las Vegas. Creo que van a tener que trabajar bastante. Y también creo que lo único que podemos sacar relevante acá es que gracias a la mala conjunción de este tema de que cómo funciona el mecanismo eléctrico con el mecanismo mecánico, por no una maniobra de Colapinto, sino una mala maniobra de Oliver Berman, el equipo Haas, lo tiene que esquivar, porque como nosotros lo dijimos, vos lo mostraste en la pantalla, lo dijimos acá, 65 kilómetros de diferencia hizo que Berman los tuviese que esquivar, chocó a 50 G, los autos no estaban probados para choques a esta velocidad, salió rengueando, de hecho Berman, cosa que no pasaba hace mucho, o sea que le dolió. Fue un piñón a 300 kilómetros por hora. Sí, terrible. Bueno, ¿qué es lo que decíamos? Lo resumimos brevemente. Hay un momento, de acuerdo al nuevo tipo de motores o unidades de potencia, que cuando se pone toda la potencia se consume parte o toda la batería. Cuando se consume la batería, el auto, más allá de que el piloto sigue acelerando a fondo, el software lo desacelera. Y lo desacelera, como decía Fabricio, a 40, 50, 60 kilómetros por hora. El que viene atrás a 300 y que tiene adelante un auto que de repente pierde 50 kilómetros de velocidad final, lo alcanza rápidamente. Es un suspiro, con lo cual Berman se fue por fuera y se pegó semejante piñón. Sirve, como dijeron varios pilotos muy críticos, todos con esta Fórmula 1, pilotos de equipos relevantes, todos lo son, para que en estos 30 días antes de Las Vegas se revise por parte de la FIA este mamarracho que es este reglamento con este tipo de autos que son bastante difíciles de entender. Totalmente. Y se va a hacer, viste que todos han dicho ya no, es que no queda más remedio. No queda más remedio que gracias a esta maniobra, que por suerte no pasó nada, se va a revisar. Por otro tema, Antonelli ganó su segunda carrera. Muy bien, Antonelli. Es piloto más joven en la historia en ganar 2 carreras seguidas, puntero del campeonato. Se recuperaron un poco los McLaren, Ferrari tercera venían peleando. Lo de Ferrari con estas pequeñas peleas que vienen muy cerca, si bien son entretenidas, creo que el director de Ferrari va a tener que tomar una decisión porque los vi en algunos momentos negros muy cerquita. Listo para tocarse. Listo para hacer el papelón de que las 2 Ferrari se tocaran. Sí. Bueno, una carrera entretenida, pongámoslo en esos términos, fue una carrera entretenida, pero con estos altibajos reglamentarios de esta Fórmula 1 que la verdad no gusta y genera más crítica. Muy de play. Sí, no demasiado videojuego. Sí. Y vamos a esperar estos 35 días. Breve comentario, volviendo a San Juan, al automovilismo zonal, de la clase 3. Ahora se denomina clase 3. Sí, toda la vida fue clase 2, pero ahora como en la misma denominación que a nivel nacional, la clase 3, donde corren los Etios, los Gol, los Focus, se estuvo probando en el Autódromo Ciudad de San Martín. Miguel Ángel Pena, Facundo de la Mota y el chico Matar estuvieron haciendo unas pruebas con sus mecánicos. Acá estamos en la cámara on board de Matar. Linda cámara, ¿eh? Muy linda cámara, se toman todos los detalles. Se está trabajando, te digo que en el zonal negro ya se está trabajando a alta la peraltada. La estructura torsional, que la gente le dice jaula antivuelco, que es una jaula porci-vuelco en todo caso. Para vuelco. Es porci-vuelco, de altísimo nivel de desarrollo. Sí, estos autos son la misma construcción que los clase 3 o los turismo pista, tienen exactamente la misma configuración de jaula. Y bueno, se hizo una prueba muy buena por parte de los 2 pilotos sanjuaninos, que si bien ya estuvo Matar corriendo la primera fecha, que no se terminó por lluvia, Facundo va a hacer su debut con el número 1 en la próxima fecha, que será dentro de 2 fines de semana. Y por otro lado, Tobías Martínez, que hizo una muy buena clasificación
largó en un muy buen lugar de posición en la serie. Después, como lo dijimos la otra vez, tuvo muchos autos, muchos toques. ¿Es político? Ahora es político, sí, señor. Bien, vamos a hablar de ese tema con él en algún momento, si te parece. Sería bueno que lo hablen con él. Yo Bien. soy solamente su representante en la parte de automovilista. Lo mío tiene 4 ruedas y hace ruido. Sí, sí. Bram, Bram, puedo opinar. Bueno, es buen negocio ese, te digo, en todo sentido. Pero bueno, muy interesante, porque además es un muy buen piloto que le ha dedicado muchísimas horas al automovilismo, enormes esfuerzos personales. Un tipo muy agradable, además, y además incursión en política. Por eso lo razón podríamos interesante Y invitar. algo muy importante, y no es por defensa, pero algo que yo siempre me recriminé a mí, tiene título universitario. Sí, claro, sí, claro. Bien. Vamos a hablar de eso. Fabri, muchísimas gracias. El gusto, como siempre, es mío. Bueno, muy bien. Sandra, contigo. Bueno, sí, vamos a contarle a la gente que por el tema de Semana Santa, esta mañana en el Teatro del Bicentenario se realizó una conferencia de prensa donde estuvo el ministro de Turismo, Cultura y Deportes junto a las demás autoridades de la provincia en estos ámbitos. Bueno, ¿de qué se habló? De todo lo que se va a realizar. Ahí tenemos en pantalla parte de las actividades programadas para que la gente, no solamente el sanjuanino, sino aquel que llega a la provincia, pueda disfrutar de los eventos. Propuestas culturales, religiosas, deportivas, al aire libre, gastronómicas, recreativas. La verdad que una amplia agenda que la vamos a ir ampliando, valga la redundancia, en estos días, durante miércoles, jueves y viernes, para que ustedes sepan qué es lo que va a pasar, con intervenciones culturales en los 19 departamentos de la provincia, con Vía Crucis, un homenaje a la Santa Cruz, desarrollado a través de la Pasión de Cristo. Va a haber stands donde va a estar promocionándose todo lo que tiene la provincia, sus productos, y también vas a poder disfrutar del dique Punta Negra, que va a estar repleto, colmado de actividades, food trucks, ferias, de Difunta Correa, Valle Fértil. La verdad que todo, pero de a poquito, para que vos lo vayas grabando en tu cabeza, lo vamos a ir contando en estos días. Muy bien, y como todos los lunes, está con nosotros la doctora Soledad Alea, a quien tenemos el gusto de recibir. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo estás, Mariano? Buen Un día. placer tenerte acá Lo nuevamente mismo en el digo. programa. Bueno, vamos a hablar de convulsiones febriles. ¿De qué se trata? Sabes que las convulsiones febriles es algo que ver convulsionar a un chico es, Es espantoso y más para un padre. ¿No? claro, Uno lo es sabe. horrible. Es horrible. Y la convulsión febril es súper frecuente y se da por la inmadurez del cerebro de los chicos. Son convulsiones, como todas las convulsiones, que se dan entre los 2 y un pico, los 4 años, que se producen con el aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy inmaduro, entonces reacciona ante el aumento de la temperatura. Esto no significa epilepsia. No es epilepsia y por eso lo vamos a hablar. El 26 de marzo fue el Día Mundial de la Epilepsia. Las convulsiones febriles no son epilepsia. Yo traje una plaquita Ahí para que está, veamos sí. esto, que son, las convulsiones febriles son benignas, no causan daño cerebral, no producen retraso en la inteligencia, ningún tipo de retraso madurativo, duran muy pocos minutos, tienen una recuperación completa después del episodio y pueden en algunos casos repetirse o después nunca más repetirse. ¿Tienen una tendencia familiar? Sí, pero no siempre. Hay veces que un chico hace un solo episodio y no tiene ningún familiar cercano que lo haya hecho. Y es muy importante, Mariano, aclarar que no todas las convulsiones terminan siendo epilepsia. Bien, ¿y por qué lo hace el cerebro esto? ¿Es una forma de resguardarse? Es una protección ante la alta temperatura porque es un cerebro inmaduro, es un cerebro en desarrollo. Y hay un montón de convulsiones, que son las convulsiones de la infancia. Hay un neurólogo muy importante que dice que en los chicos hay tantas convulsiones como autos en la calle. No todas las convulsiones terminan en epilepsia. Y esto es muy importante porque, sobre todo por ahí cuando nosotros éramos más chicos, se los medicaba a todos los chicos como Hoy ya si no. fuese una epilepsia. Ahora no, se sabe que hay muchas convulsiones, que hay tratamientos transitorios, que hay tratamientos que sí son definitivos porque sí pueden evolucionar una epilepsia, pero lo importante de esto es que las convulsiones febriles y las convulsiones de la primera infancia desaparecen cuando el chico va creciendo. Bien. Soledad, ¿qué Sí. es lo primero que tiene que hacer un padre cuando el chico comienza con una convulsión? Lo primero que hay que hacer es ponerlo de costado y no hacer nada más. Controlar el tiempo que dura, eso sí es importante. Yo entiendo que es muy desesperante. Les aseguro que ver a un chico convulsionar es... Pero bueno, no hay que meter nada en la boca, no se va a morder la lengua, no se va a cortar la lengua, esto es fisiológicamente imposible. Entonces hay que ponerlo de costado solamente porque si vomita para que no se vaya a aspirar y esperar que pase el episodio. Una vez que el episodio pase,
sí concurrir al médico, si es primer episodio, a un servicio de urgencia, y si no, vas a tener las pautas O de sea, tu médico. eso de poner una lapicera, por ejemplo, que antiguamente era una creencia muy común para que no se le dé vuelta a la lengua, para que no se ahogue, es Mentira, falso. ni una lapicera, ni una cuchara, ni meter los dedos, nada. Hay que dejarlo, el episodio va a pasar porque en realidad es una respuesta neurológica a algo. ¿Normalmente en qué horario se da eso? ¿Se da en cualquier horario o se da en la noche? En cualquier momento. Lo que pasa es que las urgencias son de noche. Bien, Esto es- y el otro tema, ¿a qué edad se da normalmente? Las convulsiones febriles entre el año y los 5 años. Las convulsiones de la primera infancia tienden a desaparecer a medida que se acerca la adolescencia. Yo hago mucho hincapié en hacer la consulta al pediatra o al médico de cabecera porque antes se medicaba a todos los chicos y la verdad es que la medicación... Pero vos decís entonces que, por ejemplo, la epilepsia de la infancia tampoco hay que medicarla Es o que esa no ya es epilepsia, es convulsiones La convulsión de la infancia. No todas se medican. No todas se medican. No todas se medican crónicamente, se medican para revertir el episodio. Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Hay muy pocos neurólogos infantiles acá en San Juan. En San Juan hay un solo neurólogo infantil. Y eso es un problema, porque al no haber muchos especialistas, Es un hay veces problema. que no sabes a quién recurrir. A veces. Bueno, es un problema en la Argentina las especialidades infantiles. Y esto hablando de otro tema, por eso los médicos apañamos tanto la residencia y sobre todo la residencia del Garrahan, que es un centro de formación de especialidades infantiles, porque no hay especialidades infantiles. Entonces, sí, los pediatras o los médicos cabeceras sí estamos muy entrenados en esto y en saber cuándo buscar ayuda con un neurólogo. Pero lo que sí hay que hacer es, ante un episodio de convulsión, obviamente consultar, pero sí no tener el miedo o el estigma de que todo va a ser epilepsia. No todas las convulsiones terminan en epilepsia y la gran mayoría son benignas y a medida que el cerebro va madurando, va creciendo, desaparecen. ¿Ese chico cuando se despierta se acuerda de lo que sufrió o no? La mayoría de las veces no No. tienen recuerdo. No, duran muy poquitos minutos y para el chico no pasó absolutamente nada. Bueno, entonces ante la urgencia, Humana Salud. Humana Salud, ¿Dónde está humanasalud.San ubicado? Juan. Rivadavia 125 Oeste. Muchísimas gracias, No, como muchas siempre, gracias a Sole. ustedes. Antes de irnos al corte, vamos con una información más, Giselle. Bueno, recordamos que mañana vence el plazo para todos aquellos que quieran tramitar el boleto escolar gratuito. Hasta mañana hay tiempo, no va a haber más. Hoy planteaban una duda en cuanto a algunos docentes de una empresa puntual, de un departamento, en este caso Valle Fértil, que había tenido algunos inconvenientes, pero traten de hacerlo. Si no lo pueden hacer, traten de ir personalmente al centro cívico. Digo todo lo contrario a lo que dice la gente, pero en la desesperación de que no te habiliten el trámite, traten de hacerlo entre hoy y mañana, porque mañana 31 es el último día. Después, lamentablemente, les van a estar cobrando el pasaje común. Hubo Bueno, gente... pero tampoco hacía falta esperar hasta el último día, ¿no? No, pero hubo gente, se tomó el trabajo, la Secretaría de Tránsito y Transporte, de subir voluntarios a las unidades porque veían que la gente no podía hacer el trámite. Se habló de la SUBE física, se habló de la SUBE digital, pero son distintos números. El beneficio está activado en una, en la digital, en la otra no. Por eso tuvieron que subir voluntarios la semana pasada a los colectivos de la Reptulum para que ayuden a los pasajeros, porque por ahí no hay mucha voluntad por parte de las empresas de facilitarle esta tarea a la gente. Así que aprovechen, mañana es el último día, es una ayuda muy importante, sobre todo cuando hay muchos chicos, muchos estudiantes en la familia. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos al corte y ya venimos para el último bloque de Sobremesa. Bueno, vamos terminando de Sobremesa. Contanos un poquito, Guillermo, qué está pasando en Medio Oriente. Bueno, la guerra en el Medio Oriente sigue, digamos, en su máxima expresión, luego de que Irán activara sus proxies, como se denomina, a los grupos que auspicia, que financia y que organiza. Y en este caso, uno de los más complejos, porque además es militarmente muy poderoso, son los hutíes que operan en Yemen, que también tienen la capacidad militar de contribuir con Irán al bloqueo del estrecho de Hormuz. Es particularmente grave. En Israel, en una ciudad del sur de Israel, un trozo de un misil interceptado cayó sobre una fábrica de productos químicos. Desató un incendio de grandes proporciones y una nube tóxica que obligó a la evacuación de varias decenas de miles de personas. La prensa israelí, naturalmente censurada por el gobierno como lo está, lo minimiza, pero medios internacionales como la BBC, por ejemplo, o como la agencia francesa de noticias, mostraron esa realidad. El otro punto está en que se habla insistentemente de
una decisión del presidente Donald Trump de una incursión terrestre. Bueno, eso tiene sus costos y va a tener altos costos internos en caso de durar esa guerra más allá de lo aconsejable. Totalmente. Y esos costos, y hay elecciones en noviembre. Exactamente. Esos costos están vinculados, primero, a que no lo puede hacer porque se le ocurre, más allá de lo bravucón que el tío Donald es, como ya lo conocemos, porque esto tiene que pasar naturalmente por el Congreso, si no, los jefes militares que acaten una orden de esa magnitud corren serios riesgos, no solamente sus carreras militares, sino su propia libertad. De terminar en Estados presos. Unidos, totalmente, en Estados Unidos es un delito. Y el otro punto está en que Europa sigue resistiéndose a formar parte de una coalición que destrabe la situación en el Estrecho de Hormuz. Marco Rubio va a Europa, ya está viajando a Europa para tener reuniones con los cancilleres de los países miembros de la OTAN, pero no se avisora un final feliz para esa situación. Mientras tanto, Rusia le llevó petróleo a Cuba en una acción humanitaria con cierta autorización por parte de los Estados Unidos. Exactamente. Dijo Estados Unidos, lo dijo Donald Trump, vamos a autorizar el envío de petróleo porque no le están pasando bien y tienen que sobrevivir, lo dijo en esos términos. Lo mismo con ayuda humanitaria de China, que en gran cantidad ha llegado, y también, y aún a pesar de los disgustos que genera en la región, ayuda humanitaria de México a Cuba. Pero son paliativos para una situación de colapso total que sufre la isla cubana, por lo que ya hemos dicho muchas veces, que es la visible ineficiencia del sistema comunista. Gisal, el Club Mineros de Fútbol está de luto a raíz del fallecimiento de un jugador. Una noticia muy triste, se va a conocer ayer en horas de la tarde, un joven jugador de Minero, capitán en 4ª división, jugaba también en el plantel de la 1ª división de Minero. Por cosas de la vida, ya no está entre nosotros, un chico muy joven, muy compañero. Lamentablemente su familia no tiene para afrontar esos gastos que no se lo esperaban en lo más mínimo. Por eso están todos los clubes unidos, todos los clubes del fútbol sanjuanino pidiendo ayuda para brindársela a la familia y así poder tener los gastos que necesita urgente la familia. Han decidido, la Liga ha decretado 48 horas de duelo y mañana el partido que tenía que jugar Minero, por supuesto, ha quedado suspendido. Sandra, vamos con algo más. Bueno, vamos a contarle a la gente que en Sala TES, así cambiamos de lugar, va a haber muy pronto una obra que viene desde Mendoza, que fue premiada y que va a estar a partir de las 21:30 horas el día 18 de abril y que se llama Fuera de este Mundo. Atención, porque es muy buena, es súper recomendable, apta para todo público y bueno, recordalo, las entradas a través de Entrada Web. Hoy llamó la atención en el ámbito político las declaraciones de Oscar Parrilli, que dijo que era posible que una fórmula que llevara el Partido Justicialista para las próximas elecciones fuera de Cristina Fernández, ex de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner con viuda Sergio de Uñac, Kirchner. viuda de Kirchner. ¿Por qué llamó la atención? Porque parte de la pena que le corresponde a Cristina Fernández es el hecho de no poder presentarse en unas futuras elecciones porque está presa. Y además tiene inhabilitación perpetua. Perfecto, entonces... Esto no tiene derechos políticos. Claro, esto no queda más que la conjetura de un funcionario que quiere verla nuevamente como candidata. Pero de por sí es imposible, al menos que se revocase ese fallo, cosa que tampoco va a pasar en función de lo que queda para las próximas elecciones. Está en firme ese fallo por última instancia, que es la Corte Suprema. O sea, no hay vuelta atrás con eso. Solamente podría un presidente decretar un indulto, pero creo que en casos de corrupción tampoco puede indultar. Está limitado por la propia Constitución. Entonces es imposible, pero bueno, son las declaraciones de Oscar Parrilli, sí tenemos la obligación de comentárselas. Señores, nosotros nos vamos. Nos vamos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, gracias.